Buenas noches. A continuación haré la sustentación del taller 4, diagrama B de Gowin, del curso Química Orgánica. Mi nombre es Elian Rodrigo Amaya Lizarazo, del grupo 18 con SEAD Bogotá. A continuación hago la presentación de la referencia del artículo. Los autores Adams, Randy, Morales Fernando, 2018. El título es Concentración residual de hidrocarburos en el suelo del Trópico 1, consideraciones para la salud pública y protección del ganado. Interciencia 37, 476 o 482. Recuperado del enlace que se puede ver aquí. Cabe resaltar que el artículo fue publicado por la revista Cielo. Y este es el link. La ciudad donde se desarrolló fue Caracas en el año 2008, como se mencionaba en la referencia. A continuación se hace la presentación del diagrama B de Gowin para el artículo seleccionado. Esta es la estructura general que tenemos con cada uno de los pasos que establece la metodología de este esquema. Vamos a analizarlos paso a paso, haciendo zoom en cada una de las formas en las que se divide. El primero es el tema de estudio, es un acontecimiento, estudio, observación. El tema es la concentración residual de hidrocarburos en el suelo del Trópico 1, consideraciones para la salud pública y protección del ganado. El estudio realizado por los autores Randy, Adams y Fernando Morales. Como acontecimiento se evalúan algunos factores, los factores más importantes con respecto a los criterios de saneamiento del suelo en un ambiente en el cual existe una presencia de actividades petroleras, es decir, actividades de extracción, transporte o procesamiento, y la incidencia en el alimento del ganado. Observación del proceso del forraje del ganado, proceso en las plantas, los suelos, deterioración de los suelos. Esas son las observaciones que se obtuvieron para el análisis del problema. La pregunta, lo que quiero saber: ¿cuál es el riesgo para el ganado o los consumidores de alimentos producidos en suelos posiblemente afectados por hidrocarburos, considerando la fracción residual o la posible asimilación de las plantas de estos hidrocarburos? Esta es la pregunta que orientará nuestro análisis del artículo. Tercero, vocabulario de conceptos claves, palabras que representan los fenómenos y objetos importantes. Se identifican 6 palabras: bioconcentración, contaminación, hidrocarburos, riesgo ambiental, suelos y translocación. La siguiente etapa es el procedimiento, es decir, los pasos seguidos para realizar la investigación. Se enumeran como tal 8 pasos, en los cuales habla de una búsqueda de referencia, la recopilación de datos, la evaluación y comparación del N-decano con otros compuestos, que son los que existen en mayor porcentaje en estos tipos de suelos, observaciones y conclusiones del perfil del suelo, indagación sobre estudios previos de toxicidad del petróleo y el ganado, el cálculo de la concentración máxima de hidrocarburos en el suelo, la recopilación de datos estadísticos para evaluar el consumo de carne en dicha población, y finalmente las conclusiones del artículo. Principios. ¿De qué manera funciona? Argumentar a partir de las regularidades observadas. La baja polaridad de los hidrocarburos residuales y la relación entre la polaridad de compuestos orgánicos y su asimilación y transporte de plantas observadas permiten afirmar que prácticamente no son transportados a los tejidos superiores de las plantas, tallos, hojas y frutos. Como quinto, existe el registro y transformación de datos, como cálculo y representaciones gráficas de los datos analizados. Estas gráficas nos permiten visualizar mejor qué procesos se llevaron en el artículo, y esta gráfica nos permite identificar la estimación del riesgo del consumidor de productos animales
Debido a estos ganados en estas zonas en donde existe presencia de hidrocarburos. Séptimo teoría. ¿Por qué sucede? En el ambiente tropicales o semitropicales o en derrames más viejos, en ambientes templados, los compuestos más ligeros muy probablemente habrán desaparecido por volatilización. Entre los que compuestos se volatilizan se encuentran los alquiloaromáticos y los naftalenos. Estas consideraciones también se aplican a sitios en los que haya actividades en los cuales hubo un derrame y fueron efectuados labores como la remediación o recuperación del suelo. En algunos ambientes, dependiendo la área del derrame y las condiciones del suelo, la mayoría de los alcanos más ligeros también pueden desaparecer como consecuencia de la volatilización y la biodegradación. La evaluación entonces del transporte de hidrocarburos hacia las plantas es importante para aquellos hidrocarburos remanentes del suelo, es decir, aquellos compuestos más pesados. Como conclusión del artículo, se obtiene que los hidrocarburos de las fracciones medias y pesadas típicos remanentes de un proyecto de remediación o de un periodo significativo de exposición a la intemperie no son bien asimilados por las plantas o sin incorporación insignificante. En los suelos de las regiones tropicales, el riesgo de consumo de estas plantas contaminadas de los ganados es importante considerarlo, pues los consumidores tienen un riesgo que para la zona de estudio es bajo, pero entonces cabe resaltar que se podría llegar a tener un riesgo mayor dependiendo del tipo de hidrocarburo y la cantidad que se puede haber derramado en una zona. Esto implica de que deben hacerse trabajos de contingencia para aislar la zona y no permitir que se cause un proceso mayor, para que no quede una huella de estos derrames. Finalmente, agradecer por la atención prestada y espero haber cumplido con lo solicitado por la guía de actividades.